Les habla el doctor Hugo Siu. Ahora les hablaremos acerca de la tercera meta internacional de seguridad del paciente, el IPCG-3. Esta meta está relacionada a la seguridad en los medicamentos de alto riesgo. Esta estrategia se enfoca en la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, la seguridad de los medicamentos visual y fonéticamente similares, conocidos como LASA, y el uso de electrolitos concentrados. En relación a los medicamentos de alto riesgo, nosotros debemos de saber por qué estos medicamentos son un riesgo. Porque pueden causar la muerte. Por ejemplo, aplicar el doble de dosis de insulina. Porque su proceso es complejo. Debo solicitarlo, almacenarlo, transportarlo, prepararlo y aplicarlo sin cometer errores. Porque existe un alto riesgo dado que su proceso es más estricto. Yo debo de conocerlo. No puedo solo indicarlo sin conocer los motivos y el efecto. Por ejemplo, medicamentos oncológicos. Y adicionalmente tengo que vigilarlo con un mayor detalle que cualquier otro tratamiento, porque sus efectos pueden ser variables en intensidad. El enfoque es que yo debo de cumplir todo un proceso para gestionar los medicamentos de alto riesgo. Estos medicamentos son aquellos que cuando no se utilizan correctamente presentan una mayor probabilidad de causar daños graves e incluso mortales a los pacientes. Adicionalmente, estos medicamentos están involucrados en un alto porcentaje de errores y eventos relacionados con la vigilancia, por ejemplo, la insulina, la heparina o las quimioterapias. ¿Cuáles son nuestros medicamentos de alto riesgo? Nosotros hemos identificado en nuestra institución a los electrolitos concentrados, medicamentos oncológicos, narcóticos, insulinas, fibrinolíticos, anticoagulantes y a los anestésicos. ¿Y cómo los identificamos? A través de un etiquetado o un sticker de alto riesgo y a través del uso de sticker con mayor detalle en el caso de algunos preparados, dado que el medicamento puede ser diluido o reconstituido y en esa reconstitución, que puede ser una bolsa o un frasco, también debe ser etiquetado. No solo es el medicamento y su presentación, sino todo lo que contenga ese medicamento debe estar correctamente etiquetado. Y así nosotros manejamos el medicamento de alto riesgo apoyándonos en un almacenamiento, en un área restringida y identificada que debe estar bajo llave, en una prescripción cumpliendo las buenas prácticas, receta clara y completa. Si yo prescribo un medicamento, debo conocer realmente qué estoy prescribiendo, las dosis y los posibles riesgos. La dispensación, contando con un ambiente donde los medicamentos de alto riesgo están ordenados de manera correcta, yo puedo dispensar sin cometer errores, pero siempre con un doble chequeo con testigos. En la preparación, con un doble chequeo y testigos, y en la aplicación, con doble chequeo y testigos. Quiere decir que cuando preparo el medicamento debo consultar a una colega o a alguna persona cercana si lo que estoy preparando está correcto con la indicación y con el medicamento que tengo en la mano. Y cuando vaya a aplicar, ustedes también consultan que el paciente, el medicamento, la indicación ha sido correcta, adicionalmente a todos los otros correctos que vamos a ver más adelante. ¿Quiénes son responsables? Los responsables son varios equipos, desde farmacia con almacenamiento y etiquetado, de los médicos con la correcta prescripción y enfermería con verificar y controlar los medicamentos disponibles en el servicio, también en la preparación y en la administración. Y algo importante, también recepcionan estos medicamentos para poder continuar con su preparación. El otro punto importante son los medicamentos visual y fonéticamente similares. Estos medicamentos que se les da el nombre de LASA contienen nombres, envoltorios, etiquetas y su apariencia y sonido son muy similares. Por ejemplo, el Xanax y el Xanta o hidralazina e hidroxicina. Si uno los escucha, se van a confundir. Nosotros debemos de aplicar las 5 reglas de administración de medicamentos. Administrar el medicamento correcto, en el paciente correcto, en la dosis correcta, en la vía y en la hora.
El departamento de farmacia debe identificar los posibles medicamentos con nombres y formas similares y debe de distribuirlos con el correcto etiquetado para poder alertar a los usuarios. Adicionalmente, nosotros tenemos esta lista de medicamentos, al igual que de medicamentos de alto riesgo. Estas listas deben estar en los servicios de usuarios, como los servicios de hospitalización. Estos medicamentos los reconocemos con un sticker azul. Podemos utilizar nombres y formas como referencia al Vademecum para ver qué otros medicamentos pueden generar errores. Debemos de reconocer cuando ingresa un producto nuevo o no conocido, si este potencialmente puede ser un LASA. Tenemos que ubicarlos en lugares diferentes. Tenemos que revisarlos de uso clínico similar adicionalmente. Tenemos que registrar con letra legible o utilizar el registro electrónico cuando hacemos las inscripciones. Y si nosotros identificamos cuando estamos usando un medicamento, si es un potencial LASA, debemos de reportar para actualizar nuestra lista. Adicionalmente, se está desarrollando el etiquetado estructurado. Nombres comerciales y DCI deben de ser usados en estos nombres. Hay un color relacionado al DCI y hay una estrategia de escribir entre letras mayúsculas y negritas que permiten diferenciar los medicamentos entre dopamina y dobutamina, por ejemplo. El tercer punto son los electrolitos concentrados. Nosotros debemos de saber que estos son elementos químicos que son distribuidos en una alta concentración y deben ser diluidos para su uso, porque su concentración puede generar un daño. Debe ser aplicado bajo criterios y situaciones específicas. Los electrolitos más comunes son sodio, potasio y magnesio. Esto tiene que ser trabajado para prevenir errores. ¿Cómo prevenimos errores con electrolitos concentrados? Retirarlo de los ambientes de hospitalización general. Si no los necesito, no deben de existir. No deben de ser parte del almacén de medicamentos del servicio. Debo solicitar idealmente presentaciones diluidas o premezcladas producidas por laboratorios, como por ejemplo una solución polielectrolítica versus solicitar agua destilada con una ampolla hipersodio y una ampolla de calio o potasio. La indicación debe ser clara de su uso según el protocolo. Y adicionalmente, estos medicamentos deben de venir con una etiqueta que diga concentrado o para diluir, de tal manera que no puede utilizar la presentación con la que viene. Y en casos que necesiten estrategias de uso concentrado, estas solamente deben ser utilizadas en áreas y por personal identificado y entrenado claramente. Son personal autorizado. Nosotros adicionalmente debemos de reportar todo potencial evento con los medicamentos. Una vez utilizados, si el paciente manifiesta algo que esté descrito o no, debe ser reportado. Y para ello, debemos utilizar nuestro flujo, informar por correo y hacer uso de nuestra plataforma de reporte de incidentes. En conclusión, no olvidar de cumplir los 5 o 10 correctos de la medicación. Debemos de cumplir con el procedimiento de medicamentos de alto riesgo, de medicamentos LASA y el proceso de los electrolitos concentrados para quienes puedan utilizarlo. No todos podemos usarlo. Y debemos de reportar todo efecto que ocurra con los medicamentos en el paciente. No olvidar que la información brindada es general. Como profesional deben de conocer y trabajar haciendo uso de los procedimientos oficiales vigentes relacionados con su función. Muchas gracias.